Pues nada, chicas, lo primero que me gustaría saber es qué os llevó a decir que sí, a aceptar el reto de crear una historia en estas condiciones, con estas limitaciones, vamos, ¿por qué decidís meteros en este embolado? Pues tiro yo, que estoy Leticia. Sí, sí, Dale, está Yo creo Leticia. es que se va a que porque una avellana, como una Fernando Simón. almendra me he comido Casi una avellana. Bueno, yo creo que a pesar de que también nos daba el impulso de decir, madre mía, esto no se puede hacer, en mi caso, como no estaba confinada, ni estoy confinada, ni soy actriz, ni estoy confinada con actores, tuve la sensación de que no lo podía hacer, de que no era posible. Pero luego cuando de pronto ya estuve hablando con Celia y Julia, con las actrices de nuestro capítulo, y empezamos a darle vuelta a la historia y la madeja se hace más grande, la ilusión se hace más grande, entras en el juego, ya no te puedes soltar del todo de la historia. Hay un momento en el que ya te lanzas muy inconscientemente sin saber las dificultades con las que te vas a encontrar. Pero la raíz, yo creo de decir que sí, era el reto y la enorme oportunidad de contar on time de una manera muy, muy subjetiva y cada una fabulando hacia sus momentos, su código, el camino un poco que te iba llevando tu historia, pero contar on time en el momento lo que estaba pasando, o sea, cómo nos sentíamos, experiencias realmente hijas del confinamiento, hechas en confinamiento, sobre el confinamiento, con todas sus restricciones y con todos sus ahogos. Y eso yo creo que lo hemos estado hablando mucho entre nosotros de que el valor que eso tiene, ¿no? O sea, del relato hecho en el momento. Y el relato de ficción, porque el relato periodístico obviamente existe. Las noticias se dan, los testimonios se dan, pero la fabulación en el momento tiene un valor. Sí, era muy interesante trabajar en este contexto pues social, político, económico y psicológico. Entonces yo de entrada primero les dije que no cuando me lo propusieron, que me encantaría, pero no me veía capaz y que el cine era un trabajo en equipo y que no. Pero entonces empecé a pensar en qué contaría yo, ¿no? Y empecé a reflexionar, pues eso, en cómo una jaula puede ser un lugar físico, pero es un lugar también emocional o mental, en cómo estábamos recibiendo todos estos inputs de animales en libertad y reflexionando sobre qué es la libertad realmente o qué es el sentirse libre. Entonces, esta historia de esta chica empezó ¿no? a estar en mi cabeza todo el rato. Entonces, de repente pensé que necesitaba contarla y que parte del valor que tenía, aunque es verdad que podría haberla desarrollado o sea, que se podría contar fuera de este contexto de confinamiento, la propia historia, sí que hay algo que el propio confinamiento la hacía más particular, ¿no? Porque ella está enjaulada también físicamente. Entonces, tener la oportunidad de, por un lado, enfrentarme al reto plástico y formal de rodar yo sola con un móvil en mi casa y, por otro lado, contar la historia de una chica protagonizada por mí misma, encerrada en su casa, mientras yo como directora también estoy encerrada en mi casa, hay algo que como dice Paula, es un proyecto que es hijo de su tiempo y de un presente muy particular. Entonces, como creadora, enfrentarme a eso a nivel psicológico me parecía muy interesante. Si bien ahora habrá historias, ¿no? Sobre el confinamiento, habiéndolo madurado, y ya no tanto sobre el confinamiento, sino sobre personajes confinados o que han pasado por el confinamiento y cómo les ha afectado. Pero hay algo muy único en el hecho de contarlo cuando está ocurriendo. Y en el ¿Y hecho qué de es? tener esas restricciones también, claro, que hacen que adquiera este cuerpo. El personaje está enjaulado, pero es que la actriz también está enjaulada, la directora está enjaulada, la guionista también. O sea, bueno, merecía lanzarse a esta cosa, ¿no? A este proyecto tan particular.
es quizá un buen ensayo, ¿no? De lo que nos espera a partir de ahora, porque también os quería preguntar como cineastas, cómo veis el futuro, el rodaje en estos tiempos del coronavirus? ¿Cómo creéis que va a afectar eso a la química que es necesaria a la hora de contar una historia, a la cercanía que han de tener los actores, todo eso? ¿Cómo os planteáis vosotras el rodaje o el contar historias dentro de esta nueva normalidad? Bueno, yo creo que hay una cosa que es que nos ha enseñado la pandemia, que es que no podemos ni controlar el futuro ni predecirlo. Con lo cual, Uh -huh. ¿no? Igual que he tenido con este rodaje, yo, por ejemplo, a manejar la frustración y las renuncias, que eso ya un rodaje siempre lo haces, pero en este rodaje más, yo creo que también hemos aprendido a que no podemos controlarlo todo ni predecirlo todo. Eso por un lado. Por otro lado, yo ruedo en septiembre la segunda temporada de Vida Perfecta y la serie ocurre antes del confinamiento, con lo cual los personajes sí se tocan y sí actúan de manera normal y sin varilla. Entonces, lo que se va a hacer, hay un montón de protocolos que el equipo técnico va a tener que seguir, ¿no? Una parte del presupuesto se va a ir a cumplir estos protocolos y los actores se harán se harán el test, ¿no? Como en el de porno y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Porque nunca he rodado cine porno. Pero en cualquier caso sí que los personajes se seguirán tocando, se seguirán mirando a los ojos y diciéndose cosas cerca. Lo que se cuente más adelante, es decir, los guiones que nazcan fruto de este trauma que todos hemos vivido, no sé si cambiará nuestra forma de relacionarnos. Me parece complejo. ¿Paula? No lo sé, a mí me cuesta mucho profetizar cualquier cuestión ahora mismo porque hay una falta de perspectiva. Creo que estamos todavía emocionalmente en la brecha. Entonces, esa brecha, las consecuencias de esa brecha, no sé muy bien cómo las vamos a resolver ni cómo nos van a condicionar desde el punto de vista creativo. Lo que está claro es que, claro, nosotros trabajamos con el material delicado de las emociones y con el material delicado del conflicto humano. El conflicto humano, por definición, necesita del choque con el otro y del contacto con el otro. Esa es su razón, su gran herida y su cura. Entonces, todas las historias van de eso, de una manera o de otra. Entonces, es verdad que la sima que ha provocado, o sea, el movimiento sísmico que ha provocado psicológicamente a nivel individual y colectivo un proceso como el que hemos vivido, va a condicionar los argumentos, lo que contemos, seguro, como lo hace una guerra, como lo hacen los hijos de una guerra, los hijos de una hambruna, los hijos de... Pero yo ahora mismo no sé cómo van a ser, la verdad. Me cuesta mucho y me resisto mucho a leer toda esa literatura profética que hay en muchos medios de comunicación. Porque no sé si hay alguien tan inteligente como para saber qué va a ser el futuro. Pues yo insisto, como soy medio de comunicación, voy a insistir en el futuro, ¿vale? Y también os quería preguntar por si creéis que el boom del streaming que ha venido dado, bueno, ya estaba despegando con mucha fuerza antes de que pasara todo esto, pero lo que ha hecho la crisis derivada de la COVID es quizás, no sé si creéis vosotras, que es quizás adelantar un poco el modelo audiovisual que se va a imponer en el futuro, ¿no? Como acelerar esa transición. Traducción, la pregunta traducida es, ¿creéis que la gente volverá al cine como antes? Y no hablo ya de ahora, antes de que tengamos la vacuna y tal, sino si esto ha contribuido para un hábito que se estaba a lo mejor perdiendo, como es el de ir al cine, pues acelerar, ¿no?, la pérdida y que el cine quede solo para unos pocos. No sé cómo lo veis vosotras. Yo creo que no, que como todas las experiencias artísticas, como ver una exposición, ir al teatro, ir al ballet, cambian. Evidentemente se hacen mayoritarias o minoritarias y sociológicamente, no me gusta usar la palabra consumo, pero en este caso es lo que valoran los que están midiendo este tipo de cosas, el consumo, la experiencia de cada acto creativo
va cambiando. O sea, el cine no mató el teatro, la televisión no han matado los libros, el libro electrónico no ha matado el papel del todo. Cambian los porcentajes, cambian las maneras, cambia la asiduidad o la cantidad. Cuantitativamente sí, pero creo que no desaparecen siempre que tenga una validez. Por ejemplo, el ver la pantalla grande tiene una validez y la recepción colectiva de un relato como es verlo todos, mucha gente a la vez en un cine. Yo eso creo que no va a cambiar, pero sí que es cierto que lo hemos hablado mucho, que lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia es que nos han salvado las plataformas en el sentido de nos han ofrecido tal cantidad de relatos que a mucha gente la cantidad de cultura, de mundos, de ejercicios de acercamiento a los otros, a los que están en mundos imaginados o en los que tienes al lado, se ha dado a través de relatos que masivamente la gente ha tragado a través del streaming. Y yo en particular, muy particularmente, no hubiera podido hacer este capítulo sin esa opción. Porque yo estaba en Zaragoza y las actrices en Madrid, todo se ha hecho en un proceso de conexión digital. Algo así no hubiera podido hacerse jamás hace 25 años, ¿no? Entonces, yo no quiero ser apocalíptica con lo que se nos va, el hecho de que sí que se abra una vía y que bienvenida sea, porque cuantas más historias tengamos al alcance y más podamos disfrutarlas, mejores somos. Leticia, no sé si quieres añadir algo. Yo estoy con Paula y también pienso que esta pandemia ha puesto, ¿no?, el confinamiento en valor muchas cosas, evidentemente, la principal, la necesidad de sanidad pública, pero también cómo la cultura es un espejo en el que mirarnos y poner preguntas en común y es un faro y las historias han existido siempre desde que existe la raza humana y seguirán existiendo. Creo o quiero creer que también esto ha puesto, ¿no?, esto que hemos vivido ha puesto en valor lo colectivo, ha puesto en valor la comunidad, ha puesto en valor dónde y en qué invertimos el tiempo, si solo en trabajar y consumir o también en cultivar los afectos. Y, en cierto modo, el cine, el teatro, ¿no?, es una forma de compartir el hecho cultural a la vez que los afectos, ¿no?, porque es un acto colectivo. Entonces, no sé, yo quiero creer que entiendo el planteamiento y la pregunta, porque creo que mucha gente ahora gente que a lo mejor no tenía todas las plataformas, igual ahora las tiene todas y nos estamos acostumbrando a verlo todo en casa, pero también, no sé, el estar confinados nos habrá hecho, supongo, reflexionar sobre el valor de lo compartido, de lo colectivo y del valor de compartir. De no es lo mismo recibir una historia tú sola en tu casa que recibirla con los gritos, si es una peli de terror, o las risas, o los llantos, o la respiración de alrededor y solo el comer salida, ¿no? Pero no tengo ni idea. Ninguno la tenemos. Pues nada, chicas, ya me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao. Bien. Chao.